que se ve muy bien, o sea, tiene buena genética. O sea, literal, se le veía que tenía muy buena genética. Es que está yendo al fallo siendo prácticamente un niño, what the fuck. Con esa edad, es que hasta la pierna no se le ve mal. O sea, me tengo que mantener al nivel de esta gente de alguna forma u otra. Pues para mí, con 15 años, tenía un físico muy bueno, Es todo el rato entrenar con gente que utiliza química. Eso también, creas o no, te condiciona mucho. El terrible final de la mayor promesa del fitness documental. Vamos a ver qué tal. Parecía ser el niño destinado a motivar a millones de jóvenes tras haber logrado cambiar su físico con solo 14 años y entrenando solo en casa. Pero cuando tras mucho esfuerzo esas millones de miradas empezaron a aparecer, la presión por mantener el nivel exigido lo empujaría a tomar un atajo destructivo. Un atajo que en cuestión de meses iba a volver una trampa y que al final de este documental acabaría por mostrarnos las terribles consecuencias de una decisión que con solo 16 años iba a transformar al ejemplo perfecto en con 16 años. Creo que empezó a utilizar química de los 16 años, lo cual es una locura. Vamos a ver qué tal, pero creo que ganó una cantidad de masa muscular también loca. Pero es que utilizar química con 16 años, tienes que estar un poco, vamos, un poco mal de la cabeza, creo yo, un caso de tragedia. Hola, mi nombre es Palomo y esta es la historia de cómo llegar a la cima trae consigo un coste altísimo, el miedo a caer en el abismo. Un análisis psicológico de cómo la necesidad de validación y el aplauso digital te puede llevar a cometer errores fatales. Empecemos. Eric English apenas tenía 12 años cuando decidió publicar sus primeros vídeos entrenando como una forma de automotivarse a cambiar y dejar de ser objeto de burlas. Con esa edad lo poco que podía hacer Eric era levantar mochilas, hacer flexiones o conseguir que sus padres le comprasen un juego sencillo de mancuernas para hacer algo de pesas. Típico caso que a muchos nos ha pasado de empezar a entrenar a escondidas en nuestra habitación y que seguro que tú o algún amigo tuyo ha pasado por esta etapa. Con apenas meses entrenando a Eric ya se le empezaba a ver la que sería una de sus grandes virtudes, la determinación por querer cambiar. A pesar de no estar recibiendo mucha atención con sus vídeos, Eric seguía progresando con las mancuernas. A empezar desde tan joven también te digo, tiene que estar muy bien, porque al final en el tema de la ganancia muscular, mientras más años lleves entrenando y más años puedas acumular haciendo las cosas de la mejor manera posible, obviamente al inicio quizás no las cosas tan bien, pero si empiezas bien, si encima empiezas bien, empiezas las cosas y tienes muchos más años de entrenamiento, es God, porque al final el tema de la ganancia muscular son años de acumulación, de ir poco a poco mejorando. Entonces empezar desde tan joven es God, es lo mejor que puedes hacer. Que poco a poco le iban comprando sus padres. Y en su primer año de transformación, Eric ya había logrado cambiar drásticamente su cuerpo. Es que se ve muy bien, o sea, esta persona tiene buena genética. O sea, literal, era alguien que tenía ya, se le veía que tenía muy buena genética. Teniendo un conocimiento limitadísimo de entrenamiento. Estaba claramente limitado por su temprana edad, pero ya era un cuerpo muy por encima del de cualquiera de sus compañeros de escuela. Eric con este avance había conseguido su primer gran objetivo, dejar de está yendo al fallo siendo prácticamente un niño, what the fuck. Ser objeto de burlas por el resto de sus compañeros y además con ello había ganado una nueva afición que le apasionaba, el entrenamiento. A pesar de haber conseguido equipamiento como varias barras, mancuernas y discos, Eric se ayudaba de cualquier método de entrenamiento que tuviera al alcance, una barra de dominadas, una cinta que logró comprarse con el tiempo, y si tenía a mano unos ladrillos, pues unos ladrillos para entrenar. La motivación y disciplina que Eric estaba adquiriendo no paraba ahí, había encontrado una nueva forma de vida que le hacía feliz y también se la quería transmitir a sus hermanos y a sus padres, a quienes les motivaba a entrenar junto a él. Justo antes de cumplir los 14 años, Eric recibió una de las mayores noticias que cualquier niño apasionado del fitness podría recibir, una invitación de Young Lay, una de las mayores marcas del fitness de todo el planeta, para ser parte de su equipo. Esta propuesta era un antes y un después en la vida de Eric, quien se acaba de convertir en una de las personas más jóvenes en fichar por una marca así, y que con 14 años y tras 2 años de entrenamiento, con 14 años, qué loco, había logrado seguir progresando su físico a pesar de que tenía la biología en contra. Y es que en estas etapas tan tempranas de la vida, el cuerpo todavía no está desarrollado y es realmente difícil lograrlo. Pero es que se le ve increíble igualmente, o sea, con esa edad, es que hasta las piernas no se le ve mal, o sea, tiene una genética muy buena. Y además, evidentemente, el entrenamiento le ha ayudado mucho a mejorar, pero se ve que es alguien que tenía muy buena genética. Me hubiese encantado verlo, no sé, de aquí a 10, 15 años entrenando de manera natural, como culturista natural, y yo creo que podría llegar a un físico muy fácil de decir, parece chuzado, parece alguien que ha utilizado química, siendo 100% natural, evidentemente, con muchísimos años de entrenamiento. Habría sido increíble. Progreso físico. Pero bueno, pasó lo que vamos a ver ahora en el video. Físico diferencial. Así que si tienes entre 12, 13, 14 o incluso 15 años y no estás viendo que estás consiguiendo tu cambio físico, no te agobies, solo sé constante y paciente y el tiempo te dará tu recompensa. Un ejemplo de ello yo mismo, que si me sigues en mi Instagram, que espero que ya lo hagas, estoy subiendo mi cambio físico hasta lograr la definición perfecta y me está costando un montón, pero está dando sus frutos. Con su fichaje por esta gran marca y su físico avanzando cada vez mejor, Eric empezó a recibir invitaciones de grandes influencers para entrenar con ellos, y el mundo de las redes sociales se empezó a abrirse para él. Era una oportunidad única y que jamás habría pensado que lograría. Al fin y al cabo, él solo era un niño queriendo cambiar su cuerpo y sus hábitos, pero poco a poco y sin ser consciente de ello, Eric estaba convirtiéndose en una inspiración para miles de niños y jóvenes que veían en él los resultados que ellos mismos querían. Todo iba perfecto, casi. Pero claro, ya desde ahí estar entrenando con gente chuzada, estar metido en el mundo de las redes, ya te hace ir pensando lo que la gente te diga, estar todo el rato rodeado de personas que se nota que utilizan química o que incluso se sabe que lo utilizan porque es algo público o lo que sea. Pero ya desde ahí es algo que para alguien tan joven tienes que tener una mentalidad muy buena, o siendo tan joven, tu padre debería de tener o estar siempre muy focalizado en tener cuidado
con lo que puedes hacer o no. Para las personas al lograr cosas buenas es de las cosas más gratificantes que te pueden pasar en tu trabajo. Os lo digo yo porque una de las cosas que realmente más felices me hacen son los comentarios que ponéis muchos de vosotros de que os motiva mi contenido. Pero entonces, si todo iba bien, ¿qué pasó aquí? A partir de los 14 y con una muy buena base, Eric se lanzó por su primer gran volumen muscular para intentar dar un salto real en su físico. Este momento fue clave ya que se juntó con su pubertad, ganando anchura en su estructura, altura y por ende capacidad para ganar masa muscular. Con este cambio en los siguientes meses, Eric fue cogiendo cada vez más grasa. Puede que en parte demasiada, pero es parte del proceso de aprendizaje. Y paralelamente a esto, su alcance en redes sociales siguió escalando más y más. Sus vídeos entrenando y posando llegaban a tantas personas que en este momento le llegó otra de sus grandes oportunidades en la vida: colaborar con el que en su día había sido el primer niño prodigio del fitness. Yo tengo que decir que nunca le había visto de manera algún video o algo así más específico, pero sí que he visto algún que otro clip, algo por Instagram quizás, por TikTok, algún clip de él posando y eso, pero nunca le tenía así como de que le haya visto bastante o que haya visto alguna noticia o algún video específicamente de él, no, simplemente algún que otro clip y ya está. Stan Lee. Tristan en su momento había tenido una evolución incluso mayor a la de Eric. Eso también era muy famoso, Su primera gran aparición en pantalla se produjo cuando aún era un crío y fue subido a una tarima de Este se dice que es natural, ¿no? Creo que él dice que es natural o estoy mal yo. No lo recuerdo, la verdad. Turismo a posar junto a un culturista. Tristan había logrado destacar en muy poco tiempo porque poseía una capacidad para mantener su porcentaje de grasa a niveles infrahumanos que pocas veces había visto antes, y porque a pesar de tener unas inserciones muy desfavorables en su pecho que le hacían casi imposible desarrollar su pectoral, su fama consiguió escalar a niveles mundiales, colaborando con los mayores influencers fitness del planeta, entrenando junto a los culturistas más grandes y populares del mundo, y aunque paradójicamente posteriormente se convertiría en uno de los protagonistas de mis documentales, y no precisamente por haber tomado buenas decisiones, ahora le estaba tendiendo la mano al que parecía que iba a ser su sucesor. Eric estaba viviendo un sueño. La colaboración con Tristan Lee le dio más popularidad y el mismísimo Larry Wills lo invitó a entrenar con él en su propio gimnasio. Eric terminó ese año logrando subir de peso hasta casi los 90 kilos. No solo su 90 kilos, un montón, No sé cuánto mide, pero es un montón. vida había cambiado por completo. Sus hábitos, su mentalidad, su físico, todo lo acompañaba. Se estaba construyendo lo que sería una vida perfecta para cualquier fanático del fitness y ahora sabía lo realmente influyente que era. Pero ahora que lo estaba consiguiendo todo, que se estaba convirtiendo en una verdadera figura de la que admirar y en un caso increíble de transformación, Eric iba a tomar un cambio de rumbo totalmente inesperado y que le iba a enfrentar, siendo aún un chaval, a algo que jamás se habría pensado que le fuera a ocurrir a él. Eric había construido toda su nueva autoestima en base a una etiqueta: ser el niño prodigio del fitness. Pero ¿qué pasa cuando pones el listón de tu vida tan alto que tú mismo dejas de... Y encima de eso está rodeados con otras personas que también basan su fama o incluso sus ganancias a nivel de creación de contenido y de dinero también en lo que sería su físico, ¿no? Un físico que muchas veces será un físico que utiliza química o un físico de alguien que tenga muy, pero muy, muy buena genética, por lo cual cuando estás ahí metido en ese mundo es como me tengo que mantener al nivel de esta gente de alguna forma u otra. Y cuando vas creciendo encima, vas creciendo, se espera que siga mejorando mucho y si llega un punto donde esa mejora se pone más lenta, claro, pasa lo que pasa, ¿no? Alcanzarlo. Tus padres te piden ser el alumno perfecto, pero tú por más que de fuerza solo llegas al 9, o en tu trabajo te piden mejores resultados, pero tú por más que trabajas no logras conseguirlos. Y es que cuando la presión externa supera tu capacidad real y el miedo a fracasar te obsesiona, el ser humano no se rinde, busca un atajo. El estudiante copia y acaba siendo expulsado, el adulto trasnocha por su empleo y empieza a sufrir problemas de salud mental, y ahí estaba Eric a punto de coger ese atajo sin saber lo que le estaba a punto de suceder. Con 15 años recién cumplidos, Eric no llegaba con un físico bueno, era realmente sobresaliente. Pero en esta etapa, con 15 años y pocos meses, fue cuando todo empezó. Pues para mí con 15 años tenía un físico muy bueno, Sí, lo que nos estaba enseñando se ve aquí, o sea, está muy bien, está tapado evidentemente, no está con un porcentaje de grasa relativamente bajo, pero está muy bien para tener 15 años, es una locura, de verdad, prácticamente nadie de esa edad tiene ese físico. Eric no llegaba con un físico bueno, era realmente sobresaliente, pero en esta etapa, con 15 años y pocos meses, fue cuando todo empezó a cambiar casi diariamente. El gran volumen muscular que había hecho durante los 14 años le había dado mucho más tamaño del que tenía antes, pero su físico ahora empezaba a coger masa y forma a la vez. Cada vez su tamaño empezaba a aumentar más y más, y aunque es cierto que con 15 años es muy probable que estés en la etapa de la pubertad, su aspecto en general se veía bastante más avanzado. Mes a mes iba progresando en cargas y en peso Levantaba eso ya, es una locura. Corporal, logrando superar la barrera de los 92 kilos de peso y logrando medir ya 1,80 m de altura. Este progreso físico le 1,80 m mide. dio aún más las puertas a Eric, y fue en este No, punto medía ese donde momento. empezó a darse cuenta de que cuanto mejor era su físico, más llamaba la atención, y por ende, Evidentemente. más puertas se le abrían, el inicio de un círculo sin fin. Primero otro joven prodigio del fitness, Gentle Lifts, un chaval de 18 años que se promocionaba como natural, le abrió las puertas de su gimnasio y le invitó a entrenar juntos frecuentemente. Junto a él, Eric progresó aún más con entrenamientos muy duros y pesados, llegando incluso a entrenar con mancuernas de 68 kilos y comiendo como un jabalí. Pero es que después le vino la gran colaboración con uno de los mejores culturistas de la última década, Derek Lansford. Lansford no solo era una puerta gigante al fitness mundial, era entrenar junto a un Es todo el rato entrenar con gente que utiliza química. Eso también, creas o no, te condiciona mucho. culturista que había ganado 2 veces la mayor competición de culturismo de la historia y que era considerado como una de las mejores genéticas que se habían visto nunca. Y esa persona le estaba tendiendo la mano. Siendo un chaval, Eric estaba exponiéndose a entrenamientos súper pesados y duros. Entrenamientos típicos de culturistas de más de 100 kilos y más de 30 años, acostumbrados diariamente a levantar cientos y cientos de kilos, en un chaval que aún no era ni mayor de edad. Pero todo lo que le venía a Eric, él lo cogía. Para él solo eran grandes oportunidades de progresar en la vida. La cuestión es qué vida iba a tener a este paso. Eric sentía cada vez más la presión de tener que dar la talla. Cada vez los desafíos eran mayores, cada vez tenía más visitas, y además sabía que todo el mundo se preguntaría si ahora que empezaba a tener la edad de un adolescente, iba a ser realmente ese prodigio del fitness que tanto se había vendido. Con 16 años recién cumplidos, el físico de Eric ya no era el mismo. Algo había cambiado.
cambiado. Hombros redondos, vascularidad, un aspecto mucho más adulto. Estaba claro que la cercanía Estaba a muy figuras grande. claramente consumidoras de sustancias anabólicas, la gran exposición mundial y el reto de pasar de ser un niño a ser el típico joven con físico de Dios al que admirar habían provocado en Eric un cambio de rumbo. Pero lo que él no se podría imaginar de este cambio de rumbo es que estaba a punto de traerle unas consecuencias muy anómalas, demasiado precoces para su edad. Espero que te esté gustando este documental, dejes tu like, te suscribas y te hagas miembro para aparecer por aquí. Y además que sepáis que he estado leyendo todos los comentarios del último documental y la verdad es que estoy impactado de lo que la mejor. Pero ahora sí, dejémonos de tonterías y vamos con lo peor de este caso. Con 16 años el físico de Eric era como un cohete despegando. Con 16 años, o sea, mira esa locura, Más de 100 kilos de peso, un aspecto mucho más envejecido que apenas un año atrás, una fuerza impactante para un simple chaval y una diferencia exagerada de tamaño con sus hermanos apenas unos años más pequeños. Solo había que ver la comparación entre los primeros vídeos de él y su hermano entrenando juntos con vídeos apenas 2 años después. El camino que había escogido Eric estaba claro, pero lo que estaba a punto de traer nadie, y menos con 16 años, lo querría para sí mismo. Apenas unos meses después de su última gran transformación, la que le dio su aspecto actual, los efectos secundarios de las sustancias anabólicas empezaron a asomar. El primero, su calidad de piel. En sus siguientes fotos algo se veía exageradamente diferente. Eric había pasado de tener un tono de piel claro, liso, sin arrugas y con un estado de salud excelente, a tener la piel rugosa, venas gruesas marcadas por todos lados y algo mucho más grave, estrías. Era lógico que el aumentar de tamaño pudiera traer consigo la aparición de ciertas estrías, algo similar a cuando pierdes una gran cantidad de peso, pero en el caso de Eric estas yo tengo un montón de estrías, literalmente por haber perdido tanto peso. habían aparecido en cuestión de 10 meses, de no tener ninguna a tenerlas por todos lados. Bah, es que sí, eso es loco también, En tan poco tiempo, se entiende que no tenga mucho sentido tampoco. La zona de los hombros estaba plagada de estrías rojas, era imposible ocultarlas, con simplemente posar ya se apreciaban por toda la zona de los hombros e incluso de los bíceps, y esto no era normal, solo era un chaval de 16 años. A las estrías le siguió un signo más evidente de las malas decisiones que estaba tomando Eric, los granos. Parte de su empeoramiento en la calidad de su piel se debía a que le habían salido grandes cantidades de acné alrededor del cuerpo. Sí que Es algo que realmente podría pasar por la edad que tiene, o sea, creo que lo va a decir de hecho el del video. Te puede pasar, de hecho, yo tengo la edad que tengo y tengo un montón de granos aún. Entonces, por la edad es algo que podía pasar perfectamente sin ningún problema, pero se entiende que el contexto general de todo lo que ha ido pasando te dice ya que algo va raro, algo típico de la pubertad, y se pueden presentar casos de jóvenes con grandes cantidades de acné, pero en el caso de Eric no se podía usar como una excusa. Estaba claro que no solo era por eso, pero es que todavía quedaba una consecuencia aún peor, la que nadie podría llegar a imaginarse, la ginecomastia. Popularmente conocida por ser una de las consecuencias más probables tras el consumo de anabólicos, la ginecomastia es el crecimiento normal del tejido de las glándulas mamarias en los hombres. Puede presentarse de forma natural, pero es mucho más común verse presente en culturistas. También se ha llegado a ver en peleadores como el caso de Israel Adesanya. Yo lo tenía cuando pesaba muchísimo más. Ahora es como que cuando gano un poco más de grasa de lo normal me empieza a salir un poco. A la que bajo un poco se me va casi que todo. Entonces depende también del porcentaje de grasa que tengas. Teniendo en cuenta el porcentaje que él tenía, sí que es verdad que es un poco más evidente y que igual te hace sospechar incluso aún más. Quien durante años se le acusó de consumir anabólicos por presentar una gran ginecomastia, y muchos de ellos acaban recurriendo a cirugías para poder eliminar este tejido excedente, como lo hizo Genetic Anomaly, que es un chaval que la verdad sería un buen caso para analizar en este canal. Y ahora Eric, con solo 16 años, estaba empezando a presentar signos de ginecomastia. En sus vídeos y en cuestión de meses, Eric había pasado de tener el típico pectoral normal y corriente a tener una visible inflamación alrededor de sus pezones. Eran claros signos de ginecomastia, y esto solo le estaba acercando a una cosa, a un aspecto mucho más cercano a los que sufren consecuencias graves de esteroides. Solo un año atrás, Eric era el ejemplo perfecto con el que cualquier chaval se podría identificar. Un año después, se ha convertido en la advertencia viviente de lo que ocurre cuando intentas acelerar tu vida a base de atajos, y nos ha dejado una lección. Vivimos en una sociedad en la que queremos todo ya y de forma sencilla, pero la vida real no es así. La vida real es dura, difícil y te va a poner obstáculos. Y encima, hablando de un tema más de ganancia de masa muscular o culturismo como tal, que es súper lento, más de manera natural, es como muchísimo, infinitamente más lento que si utilizas química. Esto va literalmente de ser muy paciente porque los cambios llegan lentos, muy, pero muy, muy lentos, a no ser que seas alguien bastante novato, vas a empezar a ver cambios de forma más rápida, pero luego va a llegar un punto donde eso se va a empezar a detener y cada vez va a ir más y más lento. Yo, por ejemplo, ahora mismo es como, tengo que ganar bastante masa muscular, bueno, quiero ganar bastante masa muscular y estoy en ese proceso y es como, es normal que muchas veces te veas y digas, quiero más, necesito más, o estoy mejorando, pero estoy mejorando muy lento y necesito ir más rápido, quiero hacerlo mejor, quiero verme más fuerte, pero es que esto es algo muy lento, más de forma natural, y justamente en eso, en el tema culturismo, es algo que lleva años y años y años y es algo que no puedes tampoco tener de manera ultra mega rápida, a no ser que tengas una genética muy buena, pero muy muy buena, que eso son mínimos, muy pocas las personas que lo tienen, y eso o utilizar química, son como las dos opciones que tienen nada más, y si no, toca esperar y hacerlo lo mejor posible, confiar y dar tiempo, ¿no? Mejorar durante muchos años. Y tratar de buscar atajos que tienen como coste tu propia vida te va a llevar antes o después, y sea en el ámbito que sea, a un resultado peor. Espero que hayas disfrutado este documental y que comentes si te ha gustado o no, y te dejo por aquí la primera parte, que es la transformación física año tras año de Eric English. ¿Qué caso debería ser analizado la semana que viene? Como siempre, sígueme, mi rey. Bueno, una pena porque es que es alguien que ya se notaba que tenía una muy buena genética y no era para nada necesario
el utilizar química, el utilizar los asteroides. Yo creo que si esta persona, si hubiese estado, no sé, 10 años entrenando de manera natural, mejorando, el físico que podría haber alcanzado de nuevo de forma natural, podría haber sido una locura, completamente innecesario esto. Y yo creo que también tiene que ver mucho la gente con la que se rodea, en plan todo esto lleno de culturistas que evidentemente utilizan química, los influencers, la presión también de las personas. Pero yo creo que principalmente el ambiente, ¿no? El meterte en este ambiente más culturismo, donde las personas utilizan química, o influencers que también se nota que utilizan química, al final te llevan a tomar estas decisiones, más la presión pues esa de que tienes que mejorar tu físico sí o sí, y no tener esa paciencia para estar años y años mejorando hasta poder tener un físico bastante más diferencial, más como una persona como esta que tiene, y se notaba, a mi opinión, que tenía muy buena genética. Pero bueno, es una pena.